Agradecido, Irene. Caminando el camino, que qué maravilla. A mí me maravilla cuando te oigo hablar, ¿no? De Jesús o de Cristo Jesús, como tú lo llamas, porque yo he estado toda mi vida en un colegio religioso y ahora que voy a cumplir 43 años, cuando les digo que estoy más cerca de Dios que nunca y más cerca de entender todo aquello, la gente se maravilla, ¿no? Incluso cree que es una blasfemia, un poco más o menos, ¿no? El sentir a Dios dentro es como, ¿qué dices? Pero realmente es que este camino de conciencia nos acerca inevitablemente a los grandes maestros, como tú estás diciendo. Y tú no es solo que hayas estudiado el cristianismo y la Biblia, los textos, sino tantas culturas que al final todos vienen a decirnos lo mismo, ¿no? Que es este renacer del que venimos a compartir juntos hoy, ¿no? Porque realmente es un renacer a lo que nos estamos, no Claro, enfrentando, parece confrontando, pero no, realmente lo que viene ahora es un renacer, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? todas las tradiciones, desde tiempos inmemoriales, todos los grandes instructores espirituales, todas las sabias, todos los sabios, nos han insistido en lo mismo, la importancia de que nos conozcamos. El famoso conócete a ti mismo, que se puso en la entrada del templo de Delfos, donde se ubicó ni más ni menos que el oráculo de los dioses, un templo que se construyó a 30 kilómetros de Atenas en el siglo VI antes de Cristo, pues como referencia, ¿no?, de ese acercamiento a la divinidad. Esa fue la frase, ¿no?, que los grandes sabios griegos quisieron poner en el pronaos del templo para que todos los que llegaran allí, que llegaba gente de todo el Mediterráneo, ya tuvieran el mensaje clarito desde el principio. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Porque esa es la clave. La clave que nos han enseñado los sabios y sabias es el percibir que en nosotros hay algo maravilloso, sensacional, que es nuestra apariencia, lo que a mí me gusta llamar nuestro pequeño yo, el yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. También me gusta coloquialmente denominarlo el coche, y es algo maravilloso que también tiene, lógicamente, una procedencia y encaja perfectamente en toda la dinámica de la divinidad, que duda cabe. Ahora bien, es la parte nuestra, la parte tuya, la parte mía, la parte de cada uno, que es perecedera, que es efímera, que es pasajera, es estupenda, no hay que rechazarla, forma parte de la vida. El coche es imprescindible para poder vivir la vida, ¿no? Pero es simplemente la apariencia, nuestro componente perecedero. Y que junto con eso, y es lo que no debemos olvidar en el conocimiento de nosotros mismos, tenemos una parte imperecedera, una parte que no conoce la muerte, que cuando nuestro coche, cuando nuestro pequeño yo fallezca, eso va a seguir vivo. Y claro, como sigue vivo porque es imperecedero, algunos sabios lo han denominado nuestro verdadero ser, esa esencia que está más allá de la apariencia y que en el lenguaje del coche podríamos denominarlo el conductor, ¿no? El conductor imperecedero que encarna en el coche perecedero para vivenciar la experiencia humana. Entonces, ese es el núcleo duro del conocernos a nosotros mismos. Y podríamos decir que el problema se encuentra en que cuando el conductor está en este plano material, que también es una auténtica maravilla, pero tiene una densidad vibracional. Y ahí se produce una especie de desintonía que provoca lo que algunos maestros han denominado el gran olvido. ¿Qué es el gran olvido? El olvido de lo que somos. Olvidamos que somos el conductor, olvidamos la esencia, porque no la vemos a simple vista, no la perciben nuestros sentidos corpóreo-mentales, está ahí, está ahí. Y si tuviéramos la conciencia abierta, la percibiríamos con claridad, pero no la vemos a simple vista. A partir de ahí, como no la vemos, no la creemos, no la computamos, no nos percatamos de su presencia y entonces nos identificamos con la apariencia, nos identificamos con el coche. Y es tan diferente, ¿no? Es tan distinto vivir identificado con el coche que vivir desde el mando consciente del conductor. Son dos formas de vivir totalmente distintas, que además esto, por terminar esta primera reflexión al hilo de la tuya, Cristo Jesús precisamente lo resumió en una expresión muy sencilla, pero muy elocuente: nacer de nuevo, ¿no? Él en su diálogo con ese gran rabí judío que fue Nicodemo, le dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es volver al vientre de la madre. Nacer de nuevo significa morir a una forma de vida que ha estado basada en la identificación con el pequeño yo y empezar a vivir una nueva vida, de ahí el nacer de nuevo, resucitar en vida, una nueva vida que esté identificada, que esté
que sea consciente y tenga el mando en nuestro verdadero ser, en esa esencia imperecedera. Y al final todo el camino espiritual se resume en esto, Irene, no tiene mucho más. Después sí, bueno, evidentemente este tronco que yo acabo de definir tiene muchas ramas, ¿no? Pero el camino espiritual, su núcleo es precisamente. Y entonces a mí la frase nacer de nuevo de Cristo Jesús y el conocimiento de ti mismo, conócete a ti mismo de los sabios y sabias de la antigua Grecia, me parece que lo explicitan muy bien. Es espectacular porque sabes que la escuela que tenemos todos los alumnos de la vida se llama Escuela Tu Nueva Vida, precisamente. Yo no sé en qué momento vino esta definición a mí, ni por qué la escuela se llama así, ¿no? Realmente me siento muy canal porque no sé en qué momento ha ocurrido todo esto que ha ocurrido, ¿no? Pero sí, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, cuando uno descubre esto, ¿no? Cada uno de nosotros ha tenido un punto de inflexión en la vida, porque supongo que forma parte de la experiencia humana, que en algún momento empieces a plantearte ese gran olvido. En mi caso, ya sabes que fue a través de un desafío de enfermedad y todo esto, y apareció una nueva forma de vivir, desde la desidentificación del personaje, y entonces la vida es tan diferente desde aquí, que cómo uno va a continuar viviendo así y no compartiendo con la comunidad, quien sea la persona que vive contigo a tu lado o una persona que está en Argentina, da igual, ¿no? Compartiendo que hay otra forma de vivir, ¿no? Desde esa conciencia que tú nos estás contando. Y todo esto pues se denominó la nueva vida. La nueva vida es otra vida fuera del personaje. Así que todo este camino que nos estás contando, que es apasionante, al final yo le llamo liberación, por llamarle de alguna manera, pero realmente es el proceso de transformación, de liberarte de lo que no eres para acercarte a lo que siempre fuiste, ¿no? Le digo lo ¿No? lo que siempre fuiste, pero fíjate, toda la vida aprendiendo cuando yo te oigo y he visto tantos vídeos, he leído tantos libros, y digo, Dios mío, ¿esto por qué no nos lo enseñan en primero de primaria? Yo que tengo dos hijos, pero si es que esto sí que tendría que ser obligatorio. Toda la vida creyéndote que eres lo que no eres y cuando llegas a la edad adulta tienes un desafío importante y entonces tengo que olvidarme de lo que he aprendido para recordar lo que siempre fui, ¿no? Ese es el verdadero proceso de liberación. Cuando nos lo decían textos tan antiguos, cuando ya lo decían grandes filósofos, cuando ya lo decía Jesús, ¿no? El Cristo, cuando ya lo decían, no lo entendíamos y ahora tiene que pasarte algo, porque tiene que haber ese punto de inflexión en la vida, decir, oye, vuelvan a hacer. Tengo dos opciones, ¿no? Yo digo siempre libre albedrío, es seguir dormido. ¿Cuáles son para ti las claves de este despertar, renacer a esta nueva vida? Hablabas de liberación y efectivamente en la tradición oriental, en la tradición budista, pongamos por caso, también en la tradición de la ciencia del yoga, se le llama así. Se utiliza un término sánscrito, kailaya, pero en definitiva se está hablando de liberación, o sea que es un término muy adecuado para referirnos a lo que aquí estamos compartiendo. También hay que tener en cuenta que la sociedad actual, y esto sí es importante que no lo olvidemos, eh, llama a lo que Friedrich Nietzsche, en la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX, llamó la muerte de Dios. Él hablaba de que hemos matado a Dios, ¿eh? Dios ha muerto, dice la Gaia Ciencia, y lo hemos matado nosotros. Cuando se habla de matar a Dios, es una expresión que no hace mención a que hayamos cogido a un señor de barba blanca que está más allá de Júpiter y lo hayamos estrangulado. No, la muerte de Dios significa una sociedad que tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo expulsa lo trascendente, expulsa, destierra lo trascendente, que en el contexto de lo que antes hablábamos, sería una sociedad que pone toda su mirada en la apariencia, en lo perecedero, y se olvida por completo, total y absolutamente, de lo imperecedero. Y esa muerte de Dios, ese matar a Dios, personal y socialmente, tiene consecuencias. Esas consecuencias, hablamos de transición del siglo XIX al siglo XX. Al principio del siglo XX, un gran autor, una persona que ha aportado muchísimo a la conciencia y la espiritualidad, que fue Rudolf Steiner, él en una conferencia de 1919 decía que cuando se pierde la percepción de la esencia y cuando perdemos la percepción de la divinidad que atesoramos, el ser humano lo que cae es en una enfermedad. Y yo estoy convencido que esto no es una exageración. Yo percibo
que cuando solamente vemos nuestra parte perecedera y nos olvidamos totalmente de nuestro componente imperecedero, realmente caemos en una enfermedad. Es una enfermedad que nos provoca desbarajustes mentales, desajustes emocionales, y yo diría que incluso repercute en nuestra vida física, porque la percepción de la divinidad aporta una confianza, aporta una armonía, aporta un equilibrio, aporta muchas cosas que hace que nuestra vida sea una vida más sana en el sentido completo del término. Es decir, que no solamente estamos hablando de cuestiones del conductor, también estamos hablando de que esto afecta al coche, afecta a lo físico, afecta a lo emocional, afecta a lo mental, ¿no? Y Cristo Jesús fue a más, porque no habló ya de una enfermedad. Él, al ser humano, al hombre o a la mujer que se olvida de lo que es y se identifica con lo que solo pasajeramente es, él los llamó muertos, muertos en vida, ¿no? Hay una frase tremenda donde hay una persona que se acerca a él y que quiere seguirlo y que, bueno, pues Jesús le dice, bueno, pues sígueme, ¿no? Y esta persona le dice, bueno, espera, maestro, porque mi padre ha muerto y tengo que enterrarlo. Y en una persona de tanto amor como es Jesús de Nazaret, la respuesta que le da es, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y claro, esta es una frase muy dura, pero es también una especie de provocación intelectual para que recapacitemos sobre el hecho de que podemos creer que vivimos, pero realmente estamos muertos. De ahí la importancia de ese nacer de nuevo, y nacer de nuevo sería morir a la muerte en la que estamos, aunque no nos demos cuenta, y estamos muertos cuando olvidamos lo que realmente somos, nos identificamos con nuestro pequeño yo, y a partir de esa identificación con nuestro pequeño yo, también nos vemos sumidos, nos vemos sumergidos, como si fueran arenas movedizas, en un montón de sistemas de creencias, en un montón de paradigmas y en un montón de hábitos de vida que no solamente son la plasmación en la vida real del olvido de lo que somos, sino que para colmo, como si fuéramos un poco masoquistas, nos origina mucho dolor y mucho sufrimiento. De hecho, cuando en la ciencia del yoga se habla de las causas del sufrimiento, bebiendo mucho también de las enseñanzas de Buda Gautama, las causas del sufrimiento en el lenguaje del yoga se le llaman klechas. Y se habla de que hay varias causas fundamentales del sufrimiento humano. Y la primera causa que origina todo lo demás es el olvido de lo que somos. La ignorancia, sería la traducción exacta de la expresión en sánscrito, la ignorancia, pero no la ignorancia intelectual de no sé qué, no, la ignorancia de lo que eres. Y a partir de que ignoras lo que eres, viene todo lo demás. Te identificas con lo que no eres, toda la vida se basa ya en satisfacer lo que le gusta y lo que no le gusta a ese pequeño yo que realmente no eres. Y finalmente surge la gran pregunta, ¿no? La pregunta, bueno, y cuando ya voy dándome cuenta de esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, evidentemente, Irene, eh, el conductor que somos tiene una serie de cualidades y de atributos. Es decir, el conductor no es una cosa sin vida, tiene vida. Y al tener vida tiene unos atributos existenciales y tiene unas cualidades. Eso los filósofos griegos lo plasmaron muy bien, especialmente Platón, y nos hablaron con claridad de lo que realmente somos. Nos hicieron ver ya no solamente que, por supuesto, ¿no?, que es lo crucial, esa esencia divinal que todos tenemos, la divinal esencia sobre la que escribió nuestro gran místico San Juan de la Cruz. No solamente eso, es que además ellos esa reflexión la llevan a más para que nos demos cuenta de que esa divinal esencia tiene cualidades tan maravillosas como son la creatividad, como es la auténtica sabiduría, como es la verdad, como es la belleza, y esa belleza también está ligada a la creatividad, y hicieron un glosario precioso de lo que realmente somos, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con ir viviendo la vida de una forma muy distinta a la competencia, al culto a la velocidad que nos quiere meter esta sociedad que ha matado a Dios. Ellos nos hablaban de una vida sencilla, ellos nos hablaban de la ternura, de la sensibilidad, de la mano tendida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de recordar lo que somos y llevarlo a nuestra vida,
el llevar a nuestra vida eso que somos, esas cualidades y esos atributos, es fundamental. Pero hay sabios y sabias que han puesto el acento en algo más, que para mí, Irene, es muy importante. Ellos nos han dicho, fíjate, porque creo que es algo fácil de entender y que está cargado de lógica. Ellos nos han dicho, lo que verdaderamente somos es el conductor, es la esencia. A partir de ahí, que en nuestra vida la esencia se haga presente, es decir, que haya una presencia de la esencia, es lo natural. No es algo extraordinario, no es algo que nos tenga que llevar grandes esfuerzos, ¿no? Es lo natural. ¿Habrá algo más natural que vivir en consonancia con lo que somos? Es lo natural. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Es decir, ¿por qué cuesta tanto trabajo que te vas dando cuenta de que hay algo más, esa esencia que está más allá de la apariencia, pero sin embargo parece que es difícil el que se haga presente cuando esa presencia sería lo natural? ¿Y qué nos han dicho los sabios? Pues nos han dicho, mira, esto es como una casa. Y si la casa la tiene llena de muebles, la presencia de lo que eres, aunque sea lo natural, no se puede hacer presente porque no tiene espacio para hacerse presente porque tienes toda la casa llena de muebles del pequeño yo. Es decir, sin darte cuenta, la casa de tu vida, que es la casa que es tu vida, la has ido llenando de muchos muebles que son del pequeño yo. Y claro, eso impide que lo que realmente eres, tu verdadero yo, aparezca en escena. Con lo que tienes que hacer, antes que nada, es sacar muebles, es sacar muebles. Es una labor de sacar muebles. Está la famosa, esto en el ámbito oriental se narra con el maestro, ¿no? Que le enseña al discípulo, dice, mira, aquí tienes una taza, mira la belleza de la taza, y aquí tenemos una tetera, y aquí está el té más maravilloso del mundo. Pero cuando echas ese té en la taza, resulta que la taza la tienes llena de arena. Y como la tienes llena de arena, no puedes disfrutar el té. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de disfrutar el té? Tira la arena, vacía la taza, y una vez que hayas vaciado la taza, echa el té. Decía Jesús de Nazaret, el vino nuevo necesita odres nuevos. Este tipo de expresiones lo que nos llaman es a darnos cuenta de que yo en mi vida he metido muchas cosas cuando he venido viviendo en clave del pequeño yo, y esas cosas, comportamientos, paradigmas, formas de ver la vida, hábitos y pautas de vida, esas cosas dificultan, ponen muy difícil que aparezca, que haya espacio para que aparezca lo que somos. Conclusión, saca muebles de, por ejemplo, esa dinámica en la que nos metemos, como decía antes, de una vida muy complicada, muy competitiva, siempre corriendo, con mucho estrés, saca. Calma tu vida, lleva un ritmo distinto. Todos tenemos muchas obligaciones laborales, profesionales, familiares. Bueno, ya, pero siempre puedes podar. La palabra, precioso, el verbo es podar. No es arrancar, hay que podar, ¿no? Porque se poda como se poda una planta, ¿no? Para que crezca con cariño, ¿no? Entonces, ese tipo de muebles tenemos que podarlo. El tema de acumular, retener, poseer, ¿no? Ese es el pequeño yo que es perecedero y tiene miedo, ¿no? Y como tiene miedo a la vida, porque él es perecedero, se intenta proteger a través del patrimonio, a través de la riqueza, a través de eso, del acumular, del retener, del poseer. Quita todo eso, ¿no? No necesitamos tantas cosas, decía muy bien Francisco de Asís, el santo de Asís nos decía, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Vamos a ir dejando pautas de consumismo, vamos a vivir de otra manera, con relación a los demás. Vamos a quitar de en medio ese mueble que ocupa mucho espacio en nuestra casa, Irene, que es el mueble de querer siempre tener razón. Tenemos que opinar sobre todo, tener nuestro criterio sobre todo, y además mi opinión y mi criterio es el que vale, intento convencer al otro. Por favor, está muy bien que tengamos criterios sobre las cosas, por supuesto, pero nos enriquecemos, que una persona vea esto A y otra persona lo vea B. Eso nos enriquece, no nos tenemos que enfadar porque otra persona no vea las cosas como nosotros las vemos, pero ahí el ego, ¿no? Nos lleva eso al enfado, a la competencia, ¿no? Bueno, pues esos muebles tenemos que irlo quitando de en medio. Nos decían los sabios, lo importante en la vida no es el qué, es otro gran mueble que tenemos. El qué hago, qué dejo de hacer, qué pasa, qué deja de pasar. Confía en la vida. Todo lo que aparezca en tu vida
tiene un sentido profundo, no lo dudes. Todo tiene un porqué y un para qué. Y a partir de ahí pon tu atención no en el qué pasa o deja de pasar, sino en cómo vives el qué. En el cómo vives el qué. Ese es el secreto de la vida. Ese es el núcleo del libre albedrío. ¿Cómo vivo el qué? Ese qué, insisto, viene siempre de la mano de la vida y tienes que confiar en ella. Porque si te lo trae la vida, incluso si es una noche oscura, incluso si es esas circunstancias vitales, la enfermedad, el fallecimiento de seres queridos, graves problemas económicos, rupturas traumáticas de pareja, etcétera, etcétera, si eso llega a tu vida, confía en la vida porque llega para impulsarte, porque llega para colaborar contigo en tu proceso de madurez espiritual y consciencial y pon, por tanto, la mirada no tanto en el qué como en el cómo se vive el qué. Por tanto, no hay problemas, no hay problemas, son todo oportunidades, experiencias, oportunidades que te pone la vida. Y bueno, podía seguir Irene porque el listado es largo, pero estoy haciendo referencia a los muebles más gordos que ocupan más espacio y que, como nos dicen los sabios, lo que corresponde hacer es que con cariño tenemos que podar de nuestra vida. Llegaron a nuestra vida cuando veíamos la vida de una determinada forma, ahora estamos naciendo de nuevo, ahora tenemos voluntad de no estar muertos, sino de resucitar, y a partir de ahí, pues vamos podando esos muebles y eso va abriendo espacio para que lo que somos, de manera natural, vaya apareciendo en escena. Madre mía, qué barbaridad y qué manera de explicarlo de formas tan diferentes y tan sencillas, ¿no? Y bueno, a mí me surgen un montón de preguntas de lo que acabas de decir, porque quiero que no se nos olvide hablar de la confianza antes de acabar, porque es una palabra para mí tan importante. Pero después de lo que nos acabas de contar, que yo quería que hablaras del proceso, pero es que has explicado perfectamente el proceso de desaprender, ¿no? Se me viene una pregunta que seguro que, menos mal que esto se queda grabado, ¿eh? Porque yo voy a verlo con, estoy acostumbrada a coger apuntes con tus vídeos y ahora no puedo apuntar nada y estoy aquí nerviosa, así que luego me la veo yo otra vez tranquilamente y me cojo mis apuntes. Quería preguntarte si este despertar, este momento en el que dices, ostras, yo no soy esto, pero es que además mis muebles no son mi casa. O sea, puedo ir prescindiendo y luego llenando mi casa o redecorarla o dejar hueco, como tú dices, para lo nuevo, porque claro, queremos aprender cosas nuevas, pero no caben, ¿no? Como te estás diciendo, no cabe porque no hay espacio aquí para lo nuevo, pero ahora se lleva mucho la meditación ya, pero no puedo, porque estoy llena de creencias que dicen que esto no se quita nunca, que me voy a morir y que y que todo esto, ¿no? Entonces, ¿crees que es posible para bueno, supongo que para el gran yo y para la esencia que somos, sí, pero generalmente despertamos a esto de una forma traumática o a partir del dolor. O sea, hay un momento en el que dices, no puede ser esto. O sea, yo lo recuerdo en mí misma, ¿no? Es decir, la vida no puede ser esto. Tengo 30 años y la vida no puede ser esto, yo no puedo ser esto. Pero hasta ese momento vives dormido, convencida de que es tu casa, de que son tus muebles, que llevas toda la vida poniéndolos, que has construido eso que te va a sostener toda la vida y de repente todo, como las piezas de los niños, de repente todo se te cae al suelo, ya no eres nada de eso, ya el cuerpo no te sirve para andar, ya tu profesión no te sirve para comer ni para nada, ya no sirve nada de eso. Y yo quisiera saber si es posible este despertar, este renacer desde un punto de no dolor, o tú crees que este punto de dolor y para despertar es inevitable. Eh, Podríamos decir que hay una experiencia minoritaria y una experiencia mayoritaria. La minoritaria, y es muy minoritaria, Irene, es las experiencias vitales que te llevan a que haya un clic que te permite empezar a percibir de alguna manera que hay más que lo que estás viendo en el espejo, más que el coche que estás percibiendo con tus sentidos corpóreos mentales, y que ese clic venga, insisto, esta es la experiencia minoritaria, venga del éxito, del éxito. Y no hay que olvidarlo, porque hay personas ahora, y ha habido personas a lo largo de la historia, que este ha sido el proceso. Es decir, personas que han triunfado personalmente, profesionalmente, económicamente, familiarmente, y que sin embargo, cuando han alcanzado todo lo que querían alcanzar, perciben con claridad de que teniendo todo lo que han anhelado, hay algo interno, hay algo interior que no está cubierto. Se percibe un vacío, se percibe una sed que todo eso no ha cubierto.
Y a partir de ahí hay casos ahora y hay casos en la historia de hombres y de mujeres que en ese contexto de éxito, de fama, de liderazgo, de no sé qué y de no sé cuánto, ¡plaf!, se dan cuenta de que esto no es. Neti neti, como dicen los orientales, esto no es. Pero esta es la experiencia minoritaria, por decirlo de algún modo. La experiencia mayoritaria es a la que tú te refieres y que está muy bien recogida en la famosa parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo que se separa del padre. El padre representa la divinidad y nuestra propia divinidad, ¿no? Pero nos olvidamos de ella. ¿Y qué hace el hijo pródigo? Se lanza a vivir. ¿Y vivir qué significa, entre comillas? Significa estar muerto, en el sentido de que te olvidas lo que eres, te olvidas de la realidad y todo lo buscas en intentar obtener el placer, el bienestar fuera, en cosas externas. Y ese hijo pródigo que anda ahí metido en ese lío, ¿cómo despierta? Pues cuando las cosas, entre comillas, se le tuercen, cuando las cosas le empiezan a ir mal, cuando empieza a vivir una noche oscura. Esa noche oscura parece que en el caso del hijo pródigo es que cae en la pobreza más absoluta, pierde la herencia que tenía del padre, la dilapida por completo y se queda en la indigencia, ¿no? Parece que ahí la noche oscura son razones económicas, pero como antes decíamos, las noches oscuras pueden llegar por muchas vías, pueden llegar por las relaciones sentimentales, pueden llegar por enfermedad, pueden llegar por fallecimiento de seres queridos. Y lo importante es que la noche oscura te provoca un seísmo, te provoca un terremoto que te lleva o bien al hundimiento, que a veces sucede, es decir, te hundes, es una experiencia que te supera, por decirlo de alguna manera, o te lleva a plantearte cosas que antes no te planteabas, a hacerte preguntas que antes no te hacías, por ejemplo, ante el fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, ante el fallecimiento de un hijo, pues te puedes plantear, ¿mi hijo de alguna forma seguirá viviendo? ¿Habrá vida más allá de eso que llamamos muerte? A lo mejor nunca te lo has planteado en tu vida, pero ante el terremoto que estás viviendo, te planteas temas, te planteas preguntas, te acercas a gente que antes nunca te hubieras acercado, lees libros, ves vídeos, ves películas que antes nunca hubieras visto, y eso pone en marcha un proceso. Bueno, y ese proceso durará más o durará menos, pero como la noche oscura te ha provocado dolor, ese dolor, fíjate por dónde, es como el combustible que anima al proceso, porque como sigue habiendo dolor, tú sigues ahí en ese camino de hacerte preguntas, de acercarte a gente, de leer una cosa, de ver la otra, y eso te va transformando y te va abriendo una perspectiva nueva de la vida. Ese gran místico que yo antes señalaba, San Juan de la Cruz, tiene un poema precioso que tiene como título La noche oscura. La noche oscura termina con la transformación en Dios, es decir, termina con la persona que por fin la divinidad que atesoramos se hace presente. En prosa, San Juan de la Cruz lo llamó la transformación en Dios. En poesía lo llamó amada en el amado, transformada. Pues bien, ¿en qué poema introduce esta expresión maravillosa San Juan de la Cruz? Pues en un poema que no se titula El día luminoso, la experiencia más llena de luz, ¿no? El poema se titula Noche oscura. Y como él dice ahí, oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amado, amada en el amado, transformada, la noche oscura. Por cierto, en 1969, un cantautor cubano que yo creo que la mayoría conocemos, que es Silvio Rodríguez, muy inspirado, te encanta, ¿no, Irene? Pues Silvio Rodríguez en 1969 compuso la canción del Elegido, El Elegido, ¿no? Y en El Elegido, que habla de un ser de otro mundo, que va de planeta en planeta, en un momento determinado baja a la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Y cuando baja aquí, a este mundo, como hacemos nosotros, el conductor que somos, cuando baja aquí, quizás por eso se llama El Elegido, él se da cuenta de lo que a nosotros nos cuesta más trabajo darnos cuenta. ¿De qué se da cuenta el elegido de Silvio Rodríguez? Pues de que aquí lo terrible, dice la canción, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Porque nuestra mente, que funciona en clave dual, se da cuenta inmediatamente cuando estamos enfermos. Y sin embargo, cuando disfrutamos de la salud,
no la computa, no le da valor a levantarte una mañana y estar sano. En cambio, cuando estás enfermo, no pierdes ni noción ni un momento del día, no de la enfermedad. Entonces, nuestra mente, que actúa en clave dual, la mente concreta, esa mente que actúa en clave dual, curiosamente, dualiza, dice esto es bueno y esto es malo, pero pone más atención a lo que denomina malo que a lo que denomina bueno. De ahí que las noches oscuras, que la mente denomina malas, sea normalmente el gran acicate, el gran impulso de ese terremoto que te hace que te empieces a plantear, te empieces a preguntar, te empieces a acercar a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un escenario maravilloso. Yo aconsejo en ese sentido, Irene, la lectura de una obra que no es larga, es cortita, tiene 100 páginas. Es una carta, de hecho, que Oscar Wilde le escribió a Douglas, al que fue su amante. Oscar Wilde terminó sus días de ser la persona quizás más famosa después de la reina, la persona más famosa de la Inglaterra victoriana. Él terminó, sin embargo, en la cárcel y terminó en la indigencia más completa. Y cuando salió de la cárcel tuvo que irse a París porque no podía seguir en Inglaterra y allí murió en la más absoluta pobreza. Y estando en la cárcel, él escribe una carta a su amante, a Douglas, que fue el que dio testimonio en un juicio contra él acusándolo de homosexual, porque era homosexual. Entonces su amante fue el que lo acusó por una serie de razones en la que no voy a entrar ahora, y él cuando lleva 2 años y pico en la cárcel, tiene condena a trabajo forzado, él le escribe una carta que está publicada con el título De Profundis, la tenemos editada en castellano, ¿no? Y es una carta de amor tan inmensa, de perdón y de amor a la vida, donde Oscar Wilde nos dice con claridad, y con esta reflexión creo que podemos cerrar el círculo. El Oscar Wilde nos dice, yo me he pasado mi vida antes de que sucediera la noche oscura que sucedió, he pasado mi vida disfrutando o queriendo disfrutar de el fruto del lado soleado del jardín. Pero la vida tiene un lado soleado y tiene un lado oscuro. Y ambos forman parte de la vida. Y yo realmente solamente he aprendido de verdad lo que soy y he aprendido a entender la realidad y a entender la existencia cuando he saboreado los frutos del lado oscuro del jardín. Y Douglas, tú que me has traicionado, tú que me has llevado a la situación en la que estoy, te expreso mi perdón y te expreso mi amor con mayúscula, porque gracias a ti he saboreado unos frutos de esa noche oscura que de otra forma no hubiera saboreado y que me hubieran impedido comprender la vida como realmente es. Y ahí se produce una transformación en Oscar Wilde que lo lleva precisamente a Cristo Jesús, es decir, se convierte en el referente de su vida. Entonces es tan importante el percibir que las noches oscuras no vienen a nuestra vida por casualidad, que son síntomas de un alma valiente, que estamos trayendo esa circunstancia como factor de impulso. Es tan importante darnos cuenta que una enfermedad llega en clave, en la clave que estamos compartiendo, como tú sabes perfectamente. Es tan importante darnos cuenta que una depresión, pongamos por caso, es un grito del alma. La persona que está deprimida dice, la vida no tiene sentido. Fíjate, la vida no tiene sentido. Y yo a las personas que tienen depresión le digo, recapacita sobre esta frase. La vida no tiene sentido, no. Tu vida no tiene sentido. Y te estás dando cuenta. No culpes a la vida, es tu vida la que no tiene sentido. Y hay un vacío en ti porque estás viviendo una vida que realmente es de muerto. Eres un muerto viviente, una especie de zombie. Por eso la vida para ti no tiene sentido. Y claro, es totalmente distinto cuando te das cuenta de que detrás de una depresión lo que hay es un grito del alma, o detrás de las adicciones, que ahora mismo hay tantísimas en el mundo, ¿no? Adicciones al juego, adicciones a la droga, adicciones al alcohol, adicciones al sexo, ¿no? ¿Qué hay detrás de las adicciones? Un vacío. La persona que está buscando en la adicción, que tiene un vacío y quiere algo que de alguna manera le supla ese vacío. Pero sin embargo, con esas sustancias, con esos comportamientos, nunca vas a lograr llenar el vacío existencial en el que tienes. Y esa depresión o esa adicción es un grito del alma, ¿no? Como son en general las noches oscuras. Entonces, claro, Irene, cuando se comprende esto,
todo cambia, ¿no? Cuando incluso podemos entender que hay almas, ¿no? Que con pactos de amor con nosotros se brindan, ¿no? A estar con nosotros en esa circunstancia de noches oscuras para que podamos vivir esos terremotos, ¿no? Que pueden implicar ese renacer, que puede llevarnos a ese renacer. Esto es precioso. Y desde luego lo que las tradiciones espirituales nos advierten es que no seamos tibios. Tibios no, por favor. Almas valientes, almas que se atrevan. No quieren hijos que se queden ahí pegado al padre, como en la parábola del hijo pródigo está el hijo menor que se va, pero está el hijo mayor que se queda. Pero se queda por la comodidad y realmente no aprende de lo que es el estar con el padre, del amor del padre. El hijo pródigo, debido a sus experiencias de noche oscura, sí se da cuenta, pero el que se queda ahí pegado al padre, no sé, pasa a veces, ¿no? Con muchos creyentes, ¿no? Con los ritos, la ceremonia, pero realmente qué sustancia le está sacando a esto, ¿no? Entonces las almas tibias tienen ese grave problema que no se atreven a asumir circunstancias, no se atreven a asumir noches oscuras. En el Apocalipsis se nos dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Así que olé, dicho en nuestro lenguaje andaluz, Irene, olé por las almas fuertes, las almas valientes que se atreven a vivir noches oscuras, porque incluso si te supera, en el caso hipotético de que te supere, eso también, aunque mentalmente no nos demos cuenta, eso también supone una gran ganancia para el alma. Cuando un alma que ha sido superada por las circunstancias de noches oscuras desencarna, te aseguro que en ese plano de luz no se le recibe con abucheos. Ha fracasado, no, se le recibe con aplausos, porque ha sido un alma valiente que se ha atrevido. Y ese atrevimiento a veces nos produce el salto y a veces no. Pero incluso cuando el no también es un éxito, también es una gran baza, también es una gran experiencia que nos aporta conciencia y nos aporta avance en nuestro camino espiritual. Madre mía, qué repaso. Tengo tantas cosas que ya ni miro las chuletas que tenía aquí. No, porque es que esta noche oscura, como tú dices, como algo necesario. El curso de milagros dice: tu verdugo es tu salvador, ¿no? Y me venía mientras te escuchaba con esta carta de Oscar Wilde que estabas contando. Y es que es el cambio de percepción de aquella persona que te hace daño, te está ayudando en tu camino a avanzar, ¿no? Mi padre me dice mucho esta frase, que no sé quién es, pero dice: vive todo como si lo hubieras elegido, porque así es. Y es que esto lo cambia todo. Como tú dices, cuando desencarnas subes y lo hicieras mejor, lo hicieras peor, has sido valiente y has venido, has vivido la experiencia y luego has hecho lo que has podido con lo que tenías. Más identificado, menos identificado, pero has sido valiente y lo has hecho. Entonces, vivir todo como la experiencia que necesita mi alma para evolucionar ya cambia esto brutalmente. Vamos, me parece que es... Y además, escuchándote me ha emocionado un montón, porque cuando me dicen: qué valiente, ¿no? Porque yo he sido enfermera 20 años de mi vida, dejé el hospital hace ya un par de años porque no podía continuar allí. Amo mi profesión, lo que ha sido, amo a la gente con la que he compartido, pero cuando uno está tan despierto, seguir dentro del sistema es muy difícil. Yo realmente, escuchándote hablar, me he dado cuenta que lejos de ser valentía, ha sido una forma de sobrevivir, compartiendo el despertar. Porque si despiertas y tienes que seguir, ¿cómo se hace seguir viviendo en una sociedad dormida, haciendo que despierten? No sé, ¿cómo dirías tú que se puede sobrevivir en una sociedad dormida, ¿no? Entonces, por otro lado, es nuestro deber ayudar al despertar, por lo menos poner nuestro granito de arena. Luego despertarán o no, y soy consciente que esto no depende de nosotros, pero al menos nosotros estamos contribuyendo con el despertar. Esta es la nueva humanidad a la que tú te diriges. Esto es hacia donde nos dirigimos. Totalmente, totalmente, Irene. Tú sabes que a mí me gusta hablar de que vivimos en un huracán, esto es un huracán enorme, y que además no es un huracán cualquiera, porque es un huracán de magnitud aceleradamente creciente, es decir, es un huracán que va a más con más rapidez cada vez. Y estamos en medio de esto. A mí me gusta también llamarlo, por acudir a términos de sabios, me gusta llamarlo distopía, ¿no? La humanidad está metida en una profunda distopía. A partir de ahí, lo importante que es, volvemos a lo mismo, darte cuenta, tomas conciencia. ¿Y tomas conciencia para qué? ¿Para salir corriendo? No, no hay que salir corriendo. Entre otras cosas porque no es posible, es decir, porque el huracán es el sistema mismo globalmente en el que vivimos, ¿no? Pero es que además, aunque pudiéramos salir corriendo, no se trata de salir corriendo. Si estamos aquí es por algo. Si estamos encarnados en esta sociedad y en este momento es por algo, ¿no?
Y ese algo tiene que ver con utilizarlo como herramienta de conciencia, tal como venimos hablando. En ese contexto, me gusta también compartir que lo importante es ponerte en el centro del huracán, lo cual además se corresponde con el hecho de que, por ejemplo, en los tifones, si te pones en el centro mismo del tifón, no hay viento. Curiosamente, ahí no hay viento. La temperatura es cálida y el cielo está despejado. Como te salgas a los laterales del tifón, te coge la rebujina. Pero en el centro del huracán es un sitio de armonía, de equilibrio y de paz. Y creo que es lo que nos corresponde. Es decir, entender que esta distopía tiene un sentido. Porque claro, fíjate, estamos hablando de la noche oscura como trampolín para nuestra evolución personal. Pero sucede lo mismo colectivamente. Es decir, también la noche oscura colectiva tiene un porqué y tiene un sentido profundo en la evolución en conciencia, en este caso no de una persona, sino del conjunto, ¿no? Con lo que la distopía que estamos viviendo tiene que ver precisamente con eso, una noche oscura colectiva que está en nuestra vida para que saltemos, ¿no? Para que saltemos. El experimento que me gusta tanto compartir de la rana hervida, que si tú a la ranita la pones en un recipiente con agua y ese recipiente con un hornillo lo vas calentando poco a poco, la ranita al principio chapotea, está en el agua muy a gusto, el agua está a temperatura natural, y claro, como la vas calentando poco a poco, al principio la ranita está contenta, ¿no? Porque ese calorcito que va adquiriendo el agua le gusta. Problema, que con ese calorcito le va entrando sopor. La rana termina durmiéndose y poco a poco muere hervida. En cambio, la otra parte del experimento es lo mismo, la rana, el recipiente, el agua, el calentador, pero la rana, una vez que está en el agua, calentamos bruscamente, le damos grandes calentones al recipiente con agua. La rana, ¿qué hace? Brinca, brinca. Ese brinco de la rana es el que estamos dando muchos seres humanos, por experiencias propias, pero también por experiencias colectivas. Ese gran huracán en el que estamos metidos, esas olas distópicas que estamos viviendo, contribuyen a que saltemos. Y saltemos significa darte cuenta de lo que eres, darte cuenta de la importancia de vivir de una manera que te dé de verdad esa armonía, que te dé de verdad esa paz, que te dé de verdad ese equilibrio, que no te va a dar la sociedad de consumo, que no te va a dar el buscar fuera un pretendido bienestar, que eso es una gran mentira, que eso es una falacia. Entonces, situarnos en el centro del huracán significa ir comprendiendo todo esto, tener confianza en la vida, tal como venimos hablando, y a partir de ahí, una vez que te sitúas en el centro del huracán, evidentemente, como tú muy bien has dicho, Irene, hay que tender la mano. De hecho, fíjate, cuando empezamos a vivir de una manera distinta, ya estamos tendiendo la mano aunque no digamos nada. Es decir, cuando en medio de todo el lío en el que vivimos hay gente que se encuentra en otras personas que viven más serenas, más tranquilas, que tienen una presencia de paz, sin necesidad de palabras, ya hay gente en el entorno que se hacen preguntas. Bueno, y en este lío en el que estamos, esta persona, ¿cómo tiene esta paz? ¿Cómo tiene esta armonía? ¿Cómo tiene esta empatía? ¿Cómo es capaz de mantener el respeto? ¿Cómo es capaz de mantener una visión distinta de la vida? Y no hace falta decir nada, pero también hay que decir cosas, no solamente con nuestro modesto ejemplo, que no se necesitan palabras, con el silencio es suficiente, pero además del silencio del ejemplo, también las palabras, por supuesto que sí, plataformas, comunidades, canales como los que tú desarrollas, la también humilde labor que yo llevo a cabo, eso tiene también importancia y tiene importancia no para querer convencer a nadie. Esto no va de convencer, esto no va de imponer, no, va de compartir de corazón, desde el amor, compartir de corazón, desde el amor. Y ese compartir nos lleva efectivamente a la compasión. La compasión es la compenetración, es el significado perfecto del término compasión. El término compasión lo unimos mucho al dolor. No, el término compasión es que tú eres capaz de ponerte en el lugar del otro, que te compenetras con el otro, con su llanto y con su risa, con su tristeza y con su alegría. Entonces, esa compasión, ese amor, es lo que nos lleva precisamente a ese compartir maravilloso y que, como tú has dicho, se trata de lanzar la semilla, ya está. Y la vida ya dirá lo que se hace con esa semilla. No hay que tener expectativas,
no hay que marcarse ahí metas, es que yo voy a conseguir que no sé qué. No, no, tú sé coherente contigo mismo, vive en sintonía con lo que eres, intenta ser coherente precisamente con lo que eres, sitúate en ese centro del huracán de comprensión de lo que está ocurriendo y de una vida más sencilla, una vida que vaya sacando los muebles de estos paradigmas, de estos tics, ¿no?, a los que hacíamos antes referencia. Y a partir de ahí, la verdad es que todo es muy sencillo. Una vez que ya todo eso de alguna forma lo vas integrando, vamos a llamarlo así, la realidad es que las enseñanzas que nos han dado todos los maestros y maestras finalmente son enormemente sencillas. Cuando por fin el velo que hemos tenido en la mente, las autolimitaciones, ¿no?, los sistemas de creencia, cuando ese velo va cayendo, pues te das cuenta de la realidad y te das cuenta de la importancia que tiene ese nacer de nuevo y esa mano tendida y ese ponerte en el centro del huracán, siendo tu mejor versión, sacando lo mejor de ti mismo y poniéndolo al servicio de ti, de los demás y de la vida. Es maravilloso, maravilloso el resumen, porque fíjate que yo para terminar, bueno, pero antes vamos a hablar de esta palabra tan importante que creo que va a aportar tanto, quería decirte cuáles creías que eran las claves, ¿no?, para poder vivir de esta nueva forma, ¿no?, desde la esencia y no desde el pequeño yo. Y todo esto, pero estás dando tantas claves, o sea, es que esto es para hacerlo con libreta en mano, de verdad, ¿no? Tantas claves que estás dando para esta nueva forma de vivir, porque la gente me dicen, ¿no?, muchas veces, sí, yo entiendo todo lo que dicen, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Nos has dado tantas claves, ¿cómo se hace? Saca los muebles, vacía tu taza, empieza a ver a esa persona como la oportunidad, ¿no? Yo trabajo mucho con ellos el desafío, que siempre lo llamamos oportunidad, no desafío. La palabra desafío ya ha desaparecido de nuestro vocabulario, son oportunidades. Pero cuando todo esto no funcione, yo les doy mucha herramienta, la meditación, les supongo que tú has pasado por todos estos caminos, ¿no? Yo utilizo mucho el Ho'oponopono, los mantras, la meditación, parar mente, tal, para desidentificarte. Hay algo que para mí ha sido súper clave en estos 12 años, que ha sido la palabra confianza. No la palabra, sino la acción, ¿no? La fe, ¿no? Pues Hebreos 11, esta certeza de lo que no se ve, para mí ha sido fundamental desde el minuto cero en el que yo empecé en este mundo. Y como sé que tú mencionas mucho la confianza, me encantaría que nos hablaras de ella o de cualquier otra herramienta que tú veas importante, ¿no? Recurso más que herramienta para este proceso del despertar. Pues con mucho gusto, porque sin ningún tipo de duda es una herramienta potentísima y es una plasmación perfecta de lo que es la conciencia. Cuando hablamos de confianza, es importante ser consciente de que es confianza en la vida, confianza en la vida. Hay que confiar en la vida. Cuando hablamos de confiar en la vida, significa que todo lo que sucede en la vida, en tu vida y en la vida en general, tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué en clave del impulso de nuestra evolución en conciencia, en clave de que vivamos cada vez con mayor coherencia en relación a lo que realmente somos. La confianza en la vida te lleva a ese entendimiento. Es el núcleo fundamental de la confianza. Confianza en la vida. Claro, para confiar en la vida, Irene, hay que ver el bosque. Cuando estamos muy aferrados a nuestro pequeño yo y con todos los muebles del pequeño yo en nuestra casa, ¿qué es lo que sucede? Que solamente vemos mi árbol, ya está, no vemos otra cosa que mi árbol y mi y asunto solucionado. Pero tu árbol forma parte de un inmenso bosque. Para confiar en la vida se necesita elevar la mirada, ver las cosas con perspectiva. Fíjate, la divinidad no está más allá del sol o en no sé qué galaxia. Sin embargo, todas las tradiciones ponen a la divinidad en lo alto. No, la divinidad está en ti, la divinidad está en mí, la divinidad está en todo. No hay que ponerla en lo alto. Entonces, ¿por qué, figuradamente, se le coloca en lo alto? Porque la divinidad, cuando que la tienes, pero cuando se va haciendo presente en ti, del modo que antes hablábamos, lo que te aporta es una altura de miras. Elena Blavatsky, en La voz del silencio, dice, monta el ave de la vida. Y cuando habla del ave no se refiere al tren de alta velocidad, se refiere a un ave, ¿no? Monta el ave de la vida. Mira la vida, ve la vida con perspectiva. No te quedes en tu árbol, ve el bosque.
Me gusta compartir, Irene, que no hace ni 400 años a Galileo Galilei lo detuvieron, lo torturaron y lo iban a matar en martirio por mantener la idea. La realidad es que no era suya, ya Ptolomeo y otros astrónomos lo habían dicho, pero él lo divulgó, mantener la idea de que la Tierra, el planeta Tierra, no es el centro del universo. Pero sin embargo, el sistema de creencias, la Inquisición, etcétera, etcétera, eso lo consideraba una herejía. ¿Cómo que la Tierra no es el centro del universo? Decía Galileo Galilei, no, la Tierra se mueve en torno al Sol y el Sol se mueve también. ¡Qué barbaridad, herejía! La Tierra es el centro del universo, el Sol gira en torno a la Tierra, es el Sol el que se mueve, el universo entero se mueve en torno a la Tierra. Galileo Galilei se narra que se retractó, digamos, un hecho histórico, que para que no lo mataran dijo, me he equivocado, qué tonto he sido, ¿cómo he podido mantener semejante cosa de que la Tierra se mueve? Y sin embargo, en el lecho de muerte, cuando ya no lo podían matar porque se iba a morir, dijo la famosa frase de Epur si muove. Sin embargo, claro que la Tierra se mueve. Y hoy cuando comparto esto, tú y yo y cualquiera, pues nos sale una sonrisa, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que hace solo 400 años no se creyera que la Tierra está ahí quieta y que es el centro del universo? Y nos reímos, ¿verdad? Pero ojo, es verdad que ahora nadie cree que la Tierra sea el centro del universo, pero ¿cuántas personas sí se creen a ellas mismas el centro del universo, Irene? Multitud de personas se creen que son el centro del universo y que ellos son el centro y yo y los míos, ¿no? Y que todo gira en torno a mí, que todo está a mi servicio, lo cual, claro, lleva a un enorme egoísmo, a un enorme egocentrismo, economicismo, materialismo, alejamiento de la naturaleza, antropocentrismo, especismo, una cosa tremenda, ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente que viven creyendo que son el centro del universo. Pues bien, eso es la mejor plasmación de lo que es vivir aferrado al árbol. Yo soy el árbol es lo más importante. No, no, eleva la confianza, implica una transformación en la visión. Tienes que ver el bosque y cuando percibes el bosque, entonces sí, entonces te das cuenta que sí, que tú eres un árbol, pero un árbol que está en un ecosistema mucho más amplio y que ese ecosistema no está en contra tuya. El ecosistema no va en contra del árbol, va a favor del árbol. Y todo lo que ocurre, lo que sea, no va en contra tuya, va a tu favor. Entonces empiezas a percibir que todo tiene un porqué y para qué, que todo tiene un sentido profundo que juega a favor tuya. Ese cambio de perspectiva es fundamental. Es la clave para empezar a vivir de una manera distinta, porque claro, cuando la confianza va llegando a ti, llega también la aceptación. Ya está, acepto. Ha llegado esta enfermedad, perfecto. La enfermedad es el qué, la acepto. Ahora, ¿dónde está la clave? En cómo vivo el qué. Ha llegado a mí el fallecimiento de un ser querido, ¿vale? Ahí está. Y la clave está no en el hecho en sí, sino cómo vivo ese qué. Y seguimos con los ejemplos que ya hemos puesto con relación a las noches oscuras. Entonces, la confianza te va dando una aceptación que no es resignación, que no es impotencia, que no es encogerte de hombro, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa, me tengo que aguantar. No, no. La confianza es aceptación porque sabe que todo tiene un sentido profundo en clave de amor. Un amor que fluye, refluye y confluye en todo cuanto es y en todo lo que es. Y junto a la aceptación, y tú has usado la palabra, Irene, y la hago absolutamente mía, la acción. Porque pudiéramos pensar que como confío en la vida, como acepto, no hay que hacer nada. Vamos a ver, la confianza en la vida y la aceptación bajo ningún concepto llevan a la indiferencia. Todo lo contrario, llevan al amor, llevan a la compasión, como antes decíamos, y llevan, por tanto, a lo que Siddhartha Gautama Buda Gautama, denominó la acción correcta, que yo creo que en castellano sería más coherente, en correspondencia con sus enseñanzas, denominarla la acción consciente. Nosotros, el camino de la conciencia no es el camino de la indiferencia. El camino de la confianza y de la aceptación no es convertirnos en ameba, con el mayor respeto a ese animalito, no es convertirnos en ameba donde todo nos da igual. No, no, no.
El camino de la espiritualidad no es la indiferencia, es el compromiso y es la acción consciente. En su noble ótuple camino, Buda nos habla acerca de esta acción. Jesús de Nazaret nos habla acerca de esta acción. En su maravilloso Sermón de la Montaña, quizás la mayor condensación que hay de todas sus enseñanzas, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, en la primera parte del Sermón de la Montaña están las bienaventuranzas. Y en el contexto de la bienaventuranza, Jesús nos llama a la acción. Nos dice, actúa, actúa, actúa por la justicia, actúa por la paz. Hazlo incluso a costa de ser perseguido, de ser calumniado. Actúa, claro que hay que actuar. Bueno, pues esa acción consciente es, yo diría, que el colorario y es el colofón de la confianza. Confiamos en la vida, hemos elevado la mirada para percibir que siendo un árbol, pero vivimos en el contexto de un bosque y que todo lo que acontece en el bosque y por tanto también en nuestra propia vida tiene ese sentido profundo. Hay una aceptación que nos lleva a poner la atención no en el qué, sino en el cómo se vive el qué, y todo ello finalmente confluye en una acción consciente, una acción que nos lleva a actuar en el mundo, pero desde la presencia de lo que somos, no la acción en el mundo del pequeño yo, que es el coche loco sin mando consciente del conductor que se va dando golpes contra las paredes. No, no, no se trata de actuar egoicamente o egocéntricamente, no se trata de actuar para yo conseguir no sé qué o no sé cuánto, no. La clave está en el amor, la clave está en la compasión, la clave está en definitiva en la alta vibración. Y termino recordando que en la vida de Jesús de Nazaret, uno de los últimos episodios que se narran en los evangelios es cuando llega al templo de Jerusalén y se encuentra que el templo de Jerusalén se ha convertido en un mercadillo. Aquello está lleno de mercaderes que venden además para colmo animales, para ser sacrificados, y está en la mesa de los cambistas, los que cambian el dinero para que puedan comprar los animales, y allí están los sacerdotes, que en aquella época se llamaban fariseos, ¿no? Observando y controlando todo aquello. ¿Y qué es lo que hace Jesús de Nazaret? Que es el amor personificado, la paz absoluta. ¿Qué es lo que hace? Tira las mesas, Irene. Le abre la jaula para que se escapen los pájaros. Tira las mesas de los mercaderes, tira las mesas de los cambistas. Se dirige a los fariseos y le dice, hipócritas, ¿qué es lo que sois? ¿Cómo podéis consentir que la casa del Padre se haya convertido en esta vergüenza, ¿no? Jesús actúa. Y claro, cuando leemos esto, podemos decir, oye, ahí Jesús le pudo la ira, le pudo la cólera. No, por favor, sigue leyendo, porque el siguiente párrafo te dice que todo esto hizo que se acercara mucha gente al templo y que Jesús hizo más milagros que nunca. Y para hacer milagros fundamentalmente de sanación, que es lo que le estaba haciendo en ese momento, se necesita una vibración muy alta. Es decir, se nos está diciendo que él actuó por la justicia, él actuó por lo que en conciencia es justo, y eso no pudo con su vibración, lo hizo desde una vibración alta. Eso es la acción consciente, no la indiferencia, sino una acción consciente que es el colofón de esa confianza, que es una clave, como tú muy bien decías, una herramienta fundamental que nos lleva a tomar perspectiva y a vivir la vida montando al ave de la vida, como decía Elena Blavatsky. Ha sido una brutal exposición que yo creo que es la forma de cerrar el todo, ¿no? Yo, bueno, antes de terminar, decirte que la palabra confianza, porque yo sé que tú has trabajado mucho con el final de la vida y lo sigues haciendo por tu propia experiencia de vida y todo lo demás, fue mi abuela la que el día antes de fallecer, supongo que supongo, no sé, como enfermera sé que en esos momentos antes del final de la vida, toda tu vida física pasa por delante. Y en ese momento la última palabra que me dijo mirándome a los ojos fue confianza. Ya no nos habló más y yo me la atesoré, dije, esta es para mí, para siempre, porque hace aquello ya 8 años, dije, si alguien al final de su vida, 94 años, habiendo sentido víctima de muchas cosas, muchas desgracias, pérdida de un hijo, si en el momento justo antes de abandonar esta experiencia terrenal, tú me miras y me dices confianza, yo me lo guardo como el mayor tesoro del mundo mundial porque la claridad que ella estaba teniendo allí, que tú sabes que ya no estamos en plano físico, que estamos yendo y viniendo, porque lo he vivido 20 años de mi vida acompañando a personas, ¿no?, a morir,
en ese momento aquello era oro, era un mensaje divino que venía a través de su propia boca, ¿no? Entonces, a partir de entonces, y después de lo que acabas de decir, creo que el qué es la acción consciente y el cómo es desde la confianza y desde el amor. Somos, ¿no? Desde el amor, no del amor romántico, sino del amor, de la esencia, ¿no? Del amor que somos. Me ha parecido brutal, Emilio. Yo estaría contigo horas, horas y miles de preguntas y te oigo hablar y se me agolpan en la cabeza cada una de las cositas que nos has compartido hoy. Y sé que ya tenemos poco tiempo, que tenemos que cortar, así que darte las gracias profundas, decirte que aceptes con amor, por favor, la definición de sabio y de maestro, porque lo eres. Me has emocionado un montón de veces, menos mal que hablabas y yo no tenía que hablar porque estaba súper emocionada y nos inspiras tanto a seguir, Emilio, porque yo te he seguido desde hace muchos años, pero hace muchos años cuando no teníamos a dónde agarrarnos, la verdad, por mi situación de vida, hablo por mí, hablo por mi familia, ¿eh? Tus libros, tus palabras, tus vídeos eran para nosotros esa fe, esa confianza de la que tú hablas, ese piscis del que hablas tanto, que fue a través de ti como canal que llegó a nosotros en muchos momentos. Así que súper agradecida de haberte tenido con nosotros. Sé que toda la comunidad súper agradecida también y darte un abrazo súper fuerte. No sé si quieres decir algo para terminar, que yo ya no puedo hablar más. Pues simplemente, y ni más ni menos, decirte, Irene, que lo que has compartido de tu abuela es de una belleza y es de una potencia espectacular, espectacular. Yo creo de verdad que es un colofón a nuestro diálogo, a nuestro compartir, porque como tú muy bien dices, una persona que ha vivido 94 años, que está ya en una situación donde ese otro plano, ¿no? Lo tiene ya ahí, y ya empieza a percibir y ya empieza a ver, que se dirigiera a ti, se dirigiera a la familia, haciendo referencia como resumen, ¿no? De toda su experiencia álmica vital en la encarnación que estaba terminando, a la confianza. Eso de verdad es sublime, sublime, y le tenemos que estar enormemente agradecidos a tu abuela, al alma que en ella encarnó, por dejar este mensaje, dejarlo de esa manera y dejarlo en ese momento. Es espectacular, es de una belleza, es de una potencia inconmensurable, Irene. Y por lo demás, agradecimiento, agradecimiento por lo compartido, agradecimiento por esta preciosa ventana, agradecimiento a la comunidad. Y nada, la vida nos seguirá uniendo y nos seguirá llevando de la mano, más allá de que nos veamos más, nos veamos menos, pero hay ya una ligación álmica, que eso no se rompe, que eso está ya entre todos los hombres y mujeres, que sabemos que además estamos en un momento muy importante en lo personal y en lo colectivo, hacia esa nueva humanidad que tú comentabas, que ya late en nuestro corazón y ya brilla en nuestras almas. Así que muchas gracias, querida Irene. Ya es. Gracias, gracias a ti. Un beso muy fuerte. Gran abrazo.